Sí, licenciado. Ok, entonces ya tienen las fechas. Entonces, el día lunes, bueno, y la otra pregunta, Cindy, ¿y estos compañeros docentes van a hacer el examen virtual o de forma presencial? ¿Qué han dicho? Hasta el momento han dicho que de forma virtual. Solo De usted forma... es que nos ha dicho de manera presencial. Bueno, eso lo tendré que consultar con la jefa del departamento de medicina. Ayer la fui a buscar y no estaba, no se encontraba. Bueno, entonces yo voy a averiguarme durante esta semana y yo les aviso. Pero sí, los exámenes presenciales se pueden hacer. Otras secciones lo van a hacer de forma presencial. ¿De acuerdo? Bien, Catherine, háblame sobre lo último que vimos, el último tema. Ah, estábamos hablando, si mal no recuerdo, licenciado, cuando yo empecé a conversar con usted, estábamos hablando acerca de lo que usted pensaba del emprendimiento y lo que nosotros pensábamos del emprendimiento. Usted nos mencionaba de que, Del emprendimiento, emprendedurismo. ajá, emprendedurismo, perdón, me confundí de palabra. Y usted nos mencionaba de que eso más que todo era una ideología que nos daba la empresa privada. ¿Sí? Están haciendo más rico a la empresa privada y a ustedes Sí. les hacen creer que se van a liberar de todas las deudas y de todos los problemas económicos. Pero háblame del tema del ser social y conciencia social. Catherine, Ese tema, si mal no recuerdo, usted lo empezó a abordar. Eh, sí estoy hablando, no me escucha. ¿Me sí escucha, lo escucho. licenciado? Sí, yo te estoy escuchando. Ah, ok. Si mal no recuerdo, lo empezó a abordar como a... Bueno, Cindy, háblame del último, de ese tema. ¿Qué recordás? Sí, licenciado, usted hablaba acerca de la relación entre el ser social y la conciencia social. Ajá. Entonces decía de que bueno, Marx presentó tres escenarios. El primer escenario trataba de quién precedía a quién. Entonces ahí prácticamente la conclusión es de que el hombre primero necesita trabajar, necesita este, tener, digamos, su alimento, necesita alimentarse, necesita vestirse y necesita otras cosas antes que la conciencia, o sea, que el ser social precede la conciencia social, que antes de pensar en cosas políticas o pensar en cosas jurídicas, etcétera, primero el hombre tiene que pensar en qué va a comer y en cómo va a vestirse. Entonces la base es el trabajo antes de las ideas políticas, etcétera. El segundo escenario hablaba acerca de la relación entre el ser social y la conciencia social, que hacía referencia al origen de las ideas sociales, y ahí explicaba un poco de cómo antes el mundo estaba básicamente en la ignorancia, porque el idealismo buscaba dar a entender de que la conciencia social determinaba lo que era el ser social. Entonces vino Marx y comenzó a indagar, pero no solo por lo que él pensaba, ¿verdad? Sino que con, con base científica. Y ahí él descubrió de que el materialismo aclara de que
de que la conciencia social hay que buscarla en la lucha de clases, de todo ese proceso que tuvo que pasar para que, para que se pudieran dar cuenta de que el ser social es que antecede la conciencia social. Y el tercer escenario Ok, habría Cindy, que... hasta ahí, está bien. ¿Y escuchaste la clase pregrabada? Sí, licenciado, en la clase pregrabada usted mencionaba eso mismo que le estaba mencionando y además hablaba de la historia de la filosofía. Bien, y también hablé sobre el modo de producción, ¿o no? Sí, exacto, también habló del modo de producción. Y me Dijo imagino que de vos, que escúchame, y yo me imagino que vos ya lo manejás, ese modo de producción, que son fuerzas productivas. Eso lo habrás visto el año pasado, ¿o no? de Mm, hecho no se profundizó mucho en ese tema, licenciado. y no te creo, Cindy, no creo. Es Tuvieron que, que por ver, ejemplo, en filosofía y ética, nosotros lo que vimos fue como la biografía de los filósofos y luego vimos un poco acerca de lo del marxismo y la dialéctica, la metafísica y un poco del materialismo y el idealismo, pero no a profundizar tanto, sino que como los datos más generales. En Introducción al Pensamiento Social prácticamente vimos historia de cómo empezó el pensamiento pero social. llevaste sociología, ¿o no? Sí, licenciado. Y en sociología habrás visto, habrás abordado los modos de producción, ¿o no? Mm, O no los abordaste. no. Y en caso si se abordaron, entonces yo no me recuerdo, licenciado. No recordás. Bien. Stephanie, ¿cómo estás? Stephanie de Los Ángeles. Muy bien, licenciado. Bien, y vos qué recordás sobre el último tema que vimos? Pues de lo que está mencionando usted sobre que dijo de que el ser social es comprendido por tres elementos. Y ahí menciona la naturaleza, la población, y ahí es donde menciona los modos de producción. Y usted dijo que modo de producción es básicamente la producción de los bienes materiales Así más es. inmediatos y las relaciones que se establecen entre los hombres. Y un proceso, dijo, de el factor determinante de esos tres elementos es el modo, usted dijo como tres elementos de ese modo de producción. Entonces dijo sobre las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas son la relación que el hombre establece con la naturaleza. O sea, es el grado de desarrollo que tiene el hombre sobre la naturaleza. Y esto comprende tres elementos, a su vez. El objeto de trabajo, que es la naturaleza como materia prima, porque relacionando esto con el material que usted nos dio a leer, esto en una parte recuerdo que decía de que la naturaleza es la que brinda como los materiales necesarios para que el hombre pueda crear los instrumentos de trabajo y también pueda crear la riqueza. También habla sobre los instrumentos de trabajo, que esas son las herramientas que usa el hombre para transformar la naturaleza. También habla de la fuerza de trabajo, que esto se refiere al hombre en un proceso de producción. También habla de las relaciones sociales de producción, que son conformadas por dos elementos, relaciones materiales y las relaciones ideológicas. Continúo solamente. Sí, yo te estoy escuchando, Stephanie, yo te escucho. Ok, entonces, las relaciones materiales comprenden tres elementos. Uh-huh. Formas de propiedad sobre los medios de producción. También habló de que han habido dos tipos de propiedad siempre, la colectiva y la privada. Que la colectiva viene siendo como, En la comunidad primitiva. ajá, la Y la, colectiva es como, sí, es en la propiedad privada, en la sociedad primitiva.
Y la propiedad privada surge en la sociedad esclavista. Y también habló de que se comprenden las clases sociales y el lugar que ocupan en el sistema de producción. Entonces, en esto de clases sociales se puede hablar sobre la burguesía y los esclavos, que los burgueses son los que someten a los esclavos a que hagan el trabajo por ellos. Y también relacionándolo con el material que nos dio a leer, también hay una parte que habla sobre eso y dice de que cuando el hombre ya, con el desarrollo del trabajo, él empezó como a desarrollar su pensamiento. Entonces el hombre ya ahí es que él se da cuenta de que el trabajo ya no solo lo puede hacer él, sino que se da cuenta de que puede someter a otras personas para que hagan su trabajo. Entonces de ahí viene eso de las clases sociales. Ajá. ¿Y las relaciones ideológicas? Estefania. Relaciones ideológicas lo comprendo yo como que eso de las diferentes ideologías que hay para explicar, digamos, como la filosofía, que hay una ideología idealista, hay una ideología materialista, que son como las formas de ver el mundo. También en las ideologías viene el capitalismo. Ajá. Y La superestructura, Stephanie, las relaciones espirituales o ideológicas son todas aquellas ideas que tiene una sociedad. Son las ideas políticas, jurídicas, filosóficas, científicas, religiosas que vos tenés. Eso se llama superestructura. Pero bien, lo has dicho bastante bien. Tú eres, el año pasado, ¿tú estudiaste sociología? No, licenciado. No. Los muchachos que estudiaron sociología tuvieron que haber abordado esos temas. El modo de producción. Tal vez no lo recuerdan, pero bien. Esmeralda, Isabel. Sí, Háblame del tema que yo mandé, la historia de la filosofía. De la historia de la filosofía, dijo de que Ajá. ¿Qué dije? proporciona una respuesta a los problemas más generales de la naturaleza, de la sociedad. Es una ciencia histórica, el pensamiento filosófico y las doctrinas y sistemas. Se ubica en una determinada época del desarrollo histórico de la sociedad. Esta historia aclara cómo fueron elaborados en el curso del desarrollo histórico del conocimiento, las categorías del pensamiento teórico y las leyes del mundo. ¿Y Tania Scarlett qué dice? Tania. Ariel Enrique. Lo contesto. Claudia Abigail. Bueno, y no están esos estudiantes, no están los estudiantes que acabo de mencionar, Cindy. Cindy. al parecer sí están conectados, licenciado. ¿Perdón? Al parecer sí están conectados, pero no contestan. O no están, o no están. Dan a entender que están, pero están en otras cosas. ¿O no? Sí, licenciado. Edgar Balmuere. Edgar Balmuere. No contesta, Cindy. Dígame, Lick. Bueno, ¿y por qué tarde, por qué te cuesta, por qué contestas tarde, Balmuere? No me presionaba el botón del micrófono. Ya.
Y háblame del tema que mandé grabado de la historia de la filosofía. Ajá. Edgar, No recuerdo, Lick. y bueno, ¿y cómo vas a hacer el próximo año cuando te digan, tenés ya te dijeron que vas a leer 4 capítulos y que abarcan 80 páginas? Cindy, ¿a usted te lo dijeron? Sí, Liz, que se tiene que leer bastante. No, ya te dijeron que el próximo año, cuando llevas anatomía, el doctor te va a dar 3 capítulos. Y esos 3 capítulos comprenden unas 80 páginas. ¿Ya te lo dijeron? Sí, Liz, usted nos lo ha dicho varias veces. No, pero tus compañeros, te lo han dicho otros compañeros antiguos. No, licenciado. No te lo han dicho. Pregunta, Cindy. ¿Cómo van a hacer? Ay, le voy a preguntar. ¿Cómo van a hacer cuando el doctor te entregue y te diga, pasó mañana, dentro de 2 días tenés examen y tenés que leer esas 60 páginas? Y esto es solamente una clasecita. Emerson, Giovanna, Licenciado, buenos días. ¿sí? Le iba a responder yo porque yo sí pues vi la clase y quería pues participar, Escuché pero antes la de clase. participar, escuché la clase. Pero antes de darle mi opinión sobre el tema, licenciado, quisiera pedirle permiso porque fíjese que yo solo quiero participar en esto y abandonar la reunión porque yo voy a pasar ahorita una cita con la fisioterapeuta. Solo estoy esperando que me digan pasar, entonces solo voy a participar y después voy a ver lo demás de la clase porque no voy a estar presente. ¿Estás en un hospital ahorita? Sí, en una clínica. Pero pues no me quería perder la clase porque pues es importante escucharla, ¿verdad? Y verla, estar presente y participar. Y pues yo hice un montón de apuntes, ando con mi cuaderno aquí en la clínica y estoy en una esquinita para que no se escuche mucho ruido. ¿Y en qué clínica estás? En la clínica de Batres. ¿Y tenés dolores de la columna? Sí. Imagínate que yo tengo 2 hernias. Ando con dolores. Dios mío, Lee. Tengo 2 hernias en el lumbar. Ayer me fui a inyectar. Sí, y yo ando pues... ¿Sabes lo que tengo ahorita? Mira, una almohada para mi espalda. Así soy yo, pongo almohada en la parte donde me voy a sentar y en la espalda para mantenerme recta. Igual me pongo faja también. Imagínate que yo estoy aquí con dolores y tus compañeros no contestan. Y yo ya ratito le levanté la mano. Yo ya ratito le levanté la mano, pero no, usted no se fijó. Porque yo quería participar. Háblame del tema, vaya. Ajá, vaya. El tema de la historia de la filosofía, usted nos explicó de que esto es como una ciencia que proporciona respuesta a los problemas más generales de la naturaleza y de la sociedad. Nos habló que la historia de la filosofía nos ayuda a como seres humanos comprender profundamente lo que nosotros vivimos y lo que se acumula del mundo material. Nos explica que esta es una ciencia histórica del pensamiento filosófico, de la doctrina filosófica y de los sistemas que se ubican en una determinada época o del desarrollo histórico de la sociedad. Nos explicó de que la historia de la filosofía promueve que el hombre tenga seguridad, tenga capacidad y certeza para poder conocer lo que es el mundo material, sus leyes, su desarrollo en la sociedad. Nos explicó de que existe una lucha permanente entre el materialismo y el idealismo. Esto inició hace más de 3000 años atrás, nos explicó,
pero de que aún en la actualidad sigue esta lucha de lo que es el materialismo y el idealismo. De acuerdo, de acuerdo. Nos habló de que la filosofía se desarrolla o aborda dos tiempos históricos, el cual el primero es la concepción materialista de la historia, que es aquella que parte de la categoría de formación económico-social. Y este es el fundamento del método de producción. También explica que este desarrollo filosófico aborda otro tema que es la concepción idealista de la historia. Este nos explica que la fuerza motriz del desarrollo social se explica a partir de diferentes formas de conciencia social, como son las ideas, las teorías, las personalidades, y como el espíritu crítico opuesto a lo que son las masas populares. Nos explicó también que el curso de la sociedad a partir de un espíritu universal que dirige la vida de los pueblos y de los hombres que impulsan a la sociedad para que ésta vaya adelantándose, se vaya desarrollando. Nos dijo en conclusión que la historia de la filosofía es aquella ciencia que estudia el proceso del devenir de la filosofía, sus etapas y sus irregularidades, y son aquellas corrientes en la formación económica social del hombre. Sí. Es decir, que la historia de la filosofía ha ayudado para que como nosotros, como seres humanos, podamos quitarnos esas ideologías y podamos ir entendiendo las leyes del materialismo y todo lo que este tema aborda. De acuerdo, Joana. Realizaste la clase muy bien, me alegro por vos. Espero que sigas mucho mejor ahí, en la clínica. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Sí, después en la tarde yo voy a revisar la grabación de la clase o voy a pedir apuntes. Voy a desconectarme porque me toca pasar. Sí, de acuerdo. Bueno, vaya. Recupérate pronto. ¿Y el compañero Hegel qué dice? Aquí hay un joven que se llama Hegel, Gabriel. El compañero Hegel. ¿Cómo está? Sí, licenciado, pero le quería pedir ahí una disculpa porque no pude revisar la clase porque estuve tomando apuntes de las anteriores. Ah, ya. El compañero Hegel. ¿Y el compañero Jefferson? Presente, Lick. Siempre de la historia de la filosofía. Sí. Como dijo la compañera, ante todo es la ciencia filosófica, es decir, que proporciona una respuesta a los problemas más grandes de la naturaleza de la sociedad. Pero también podemos decir que la historia de la filosofía es la historia de la lucha permanente entre el materialismo e idealismo. Esta lucha entre materialismo e idealismo es una inmersión de los intereses sociales e ideológicos de distintos grupos sociales. También tenemos lo que es la categoría de formación económica social, la cual fue elaborada y sistematizada por Marx. Es una forma histórica de sociedad fundamentada en un determinado modo de producción. Y esta se refiere a cómo los hombres producen sus bienes materiales y las relaciones que establecen en el proceso de producción. Es una forma histórica de la sociedad. Existe forma económico-social primitiva, es decir, sociedad primitiva, y después de esta sigue la esclavista, feudalista y capitalista también. También la filosofía tiene un desarrollo histórico que aborda dos cosas. La primera, que yo creo que ya lo había mencionado la compañera, que es la concepción materialista de la historia. Es decir, parte de la categoría de formación económico-social, sí, el cual está fundamentado en un sistema de producción históricamente determinado. También tenemos el segundo, que es concepción idealista de la historia. Es decir, la fuerza motriz del desarrollo social
lo explica a partir de las diferentes formas de la conciencia social, las ideas, etc. Ok, compañero Jefferson. Entonces han revisado la clase y eso es bien importante, Jefferson, es muy importante. Gracias, Lick. Es muy importante porque yo puedo explicar eso. Pero si yo me dedicase a dictar, mira, no termino la clase o el tema. Entonces, por eso les mando esas clases, para aquel que no escuchó bien, para aquel que tome anotaciones. Entonces yo les había mandado un nuevo tema, la historia de la filosofía. Entonces hemos venido abordando diferentes temas, desde lo que es la concepción del mundo, la relación entre materia y conciencia. Hemos venido abordando la conocibilidad del mundo. Hemos venido abordando dentro del primer problema, hemos visto qué es materialismo, qué es idealismo, subjetivo y objetivo, qué es conciencia. Luego vimos qué es el ser social y conciencia social. Y luego la historia de la filosofía. Y luego veremos la relación de la filosofía con las ciencias particulares y su concepto. Y ahí terminamos la introducción de la filosofía. Y vamos a introducirnos a abordar la filosofía antigua. La filosofía antigua. Entonces, la historia de la filosofía es una ciencia. Y eso que quede claro, es una ciencia, ante todo una ciencia filosófica, que proporciona respuestas a los problemas, a los diferentes problemas, y los problemas más generales de la sociedad y la naturaleza. Pero debes recordar una cosa, que el materialismo siempre está vinculado a las ciencias particulares, a las ciencias, a la química, a la biología, a las ciencias particulares. Entonces, gracias a los avances y a las conquistas de las ciencias naturales, el materialismo puede ir construyendo, elaborando toda una construcción científica del mundo. Pero es gracias al avance y a las conquistas de las ciencias naturales. Entonces, la historia de la filosofía aclara cómo han venido elaborándose todo, es decir, las categorías, las leyes, las categorías del pensamiento teórico, las leyes que contemplan el mundo material. La historia de la filosofía nos ayuda a comprender el mundo material. La historia de la filosofía científica, la historia científica de la filosofía ha ido acumulando experiencia, conocimiento. La historia de la filosofía científica pone al descubierto. Sí, la historia científica de la filosofía pone al descubierto las raíces gnoseológicas, las raíces de clases del idealismo. Y cómo este idealismo tuvo su origen en la división entre el trabajo físico e intelectual. Está de más explicar las raíces gnoseológicas. Pregunto. Sí, Está de más, Cindy. Esto ya lo conocen, lo manejan ustedes. Y si yo les pregunto en este momento, van a decir que no lo saben, que no lo han estudiado. Y para evitarme esas cóleras, esos disgustos, mejor no pregunto, Cindy. Mejor no pregunto. Yo mejor voy a asumir que eso ya lo manejan.
Entonces, la historia de la filosofía revela, pone al descubierto las raíces. Estamos hablando de la historia científica de la filosofía, como una ciencia filosófica. Pone al descubierto las raíces de clases, las raíces gnoseológicas, y cómo el idealismo está vinculado a la división entre el trabajo físico e intelectual. También pone al descubierto y expone el método metafísico, un método anticientífico, La historia de la filosofía previene su repetición en el momento actual. Entonces, es decir, previene que vos te desarraiges, que superes ese enfoque metafísico, ese enfoque unilateral que tiene el hombre para enfocar la realidad. Nosotros, ustedes, ven la realidad de una forma unilateral. Ven la realidad de una forma así. Esto ya lo expliqué también. Entonces, la historia de la filosofía también te ayuda a que vos superes ese enfoque metafísico. Entonces, el estudio de la historia de la filosofía no solamente tiene una significación cognoscitiva o un carácter cognoscitivo. Y recordar lo que te dije, Cindy, hace unos días o la semana pasada, que la filosofía no solamente se reduce a una lucha teórica, no solamente se reduce a eso. Escucha bien, la filosofía no solamente se reduce a una lucha teórica, sino que la filosofía también está vinculada a clases sociales. Es decir, que no solamente se reduce a una lucha teórica, sino también se expande a una lucha política, a una lucha social, a una lucha política. El materialismo e idealismo ha estado vinculada a clases sociales. Está vinculada a las clases sociales. Responde a los intereses de una clase social. El idealismo está vinculado a las ideas más reaccionarias, a las clases más reaccionarias, de mantener este mundo en la explotación, de mantener un orden de opresión y que ese orden de opresión siga para toda la vida. Y el materialismo también está vinculado a ciertas clases sociales que están en contra de ese sistema, clases progresistas, clases de avanzada, de vanguardia. Entonces, la historia de la filosofía no solamente tiene un carácter cognoscitivo, Cindy, sino un alcance práctico, político y educacional. Y esto es muy importante de la filosofía. Y esto que te quede claro. La filosofía no solamente se reduce a una lucha teórica, sino a una lucha política, una lucha social. Además, tiene un alcance educacional, es decir, que nos ayuda a enriquecernos con las categorías, con las leyes que han sido acumuladas durante miles y miles de años. Miles de años. Por ejemplo, imagínate que
Cindy, ¿has oído hablar de Demócrito? Sí, sí, me parece que sí. Demócrito fue el primer filósofo que estructuró toda una concepción científica del átomo. Pero antes de Demócrito ya habían teorías del átomo. Por ejemplo, en China, la India. Y las conjeturas que hicieron estas personas solamente eran conjeturas, unas abstracciones, porque no tenían las herramientas ni la tecnología para comprobar. Se comprobó la existencia del átomo hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Entonces la historia de la filosofía nos ayuda a decir, las categorías que nos proporcionan las diferentes ciencias nos permiten enriquecer nuestra mente. Entonces, son categorías, leyes que han sido acumuladas por la humanidad durante miles y miles de años. Han permitido una comprensión acertada del mundo material y su transformación para un mayor dominio del mundo material. La historia de la filosofía es la lucha entre materialismo e idealismo. Eso ha sido la historia de la filosofía. No ha sido más que una lucha entre materialismo e idealismo. Una lucha que sigue permanentemente hasta hoy, hasta nuestros días. Una lucha entre ciencia y la religión. Una lucha entre la fe y la razón. Una lucha entre materialismo e idealismo. Y en esa lucha entre materialismo e idealismo están vinculadas las clases sociales. Clases sociales que quieren mantener este orden político y otras clases sociales que quieren liberarse de este orden político, ir construyendo una sociedad más justa. Entonces esa lucha comenzó hace 3.000 años. Lucha que ha permitido hasta este momento, y su estudio nos revela, esa lucha que comenzó hace 3.000 años y que sigue permanentemente hasta hoy, nos revela, su estudio nos revela que los grupos sociales se valen de la filosofía, ocupan la filosofía, se sirven de la filosofía, se valen de la filosofía para garantizar su poder. ¿Escucha bien? Para garantizar su poder. Y desviar a los trabajadores en la transformación de la sociedad. Si vos, Cindy, pensás que la filosofía solamente se reduce a una lucha política, estás errada. Esa lucha no solamente es teórica, es también una lucha política, social. Y además educacional. Te promueve enriquecer la cabeza con conceptos y categorías. ¿Cuáles categorías? Don Julio, la categoría de conciencia, materia, materialismo, idealismo, ser social, conciencia social, fuerzas productivas, relaciones de producción, ser social, conciencia social, percepciones, conocimientos, representaciones, conceptos, juicios. ¿O no vamos a decir, Cindy, que en esta materia no ha sido acumulando categorías? Sí ha sido acumulando categorías, pero si vos no las manejas es tu problema, no es el mío. Yo te estoy proporcionando esas categorías para que usted las asimile y comprenda de forma acertada el mundo y la realidad. Entonces, dentro de esa lucha política, hay clases que se valen de la filosofía para desviar a los trabajadores de su transformación. ¿Qué les dicen?
No, es que la religión no ha sido más que, no ha sido más que una preparación para el más allá. Y el hombre, y cuando vos te dicen eso, Cindy, la vida no, más que no es más que una preparación. ¿Qué te están diciendo? Que así tiene que ser prácticamente. Siento entendiendo como que Jefferson, ¿qué te están diciendo? Como que cuando dicen que es una preparación, como que después de la vida hay otra cosa, lo cual a mi parecer entonces no estaría muy correcto, porque según me estarían preparando para algo que no va a suceder en la vida, o sí, no sé. Hay que sufrir aquí, técnicamente. ¿Quién otro quiere opinar? Técnicamente, licenciado, es que hay que sufrir aquí para gozar después, supuestamente, según la metodología que ellos imponen. ¿Y sabes eso que acabas de decir, Oswaldo? Es una visión una visión egoísta, ¿sabías? Es una visión egoísta de parte de la religión. Porque uno tiene que, mira, Oswaldo, cuando vos venís a estas materias, procure interpretar el mundo a través de las categorías que te proporcionan las ciencias. Es una actitud individualista y egoísta de parte de la religión. En otras palabras, te están diciendo que no luches por tus derechos. Eso te están diciendo. No luches, papito, por tus derechos. Cuando vos morás, allá irás a disfrutar de otro mundo. ¿Acaso está comprobado que existe otro mundo? Pregunto, Oswaldo. No está comprobando, papá. No está comprobado. Vos solamente puedes creer eso a través de la fe. ¿O me equivoco? Correcto. Solamente a través de la fe. Eso no está comprobado, ni por la ciencia. Nadie ha venido del otro mundo para decirte que existe otro mundo. Este es el mundo en el cual vivís vos. Y tenés existencia de que este mundo existe. Y en este mundo es el que tenés que luchar por cambiar las cosas. Te voy a decir un pensamiento de un pensamiento de un hombre, de un gran hombre que lo dijo. Este fue su textual, te lo voy a repetir textualmente. ¿Qué dijo este hombre? Un gran hombre. De esos hombres que solamente aparecen cada 500 años. Cada 500 años. Dijo esto. Tenemos que luchar por algo superior. Tenemos que luchar por algo superior. No resignarte a vivir como viniste al mundo. La gente se resigna. No resignarse como viniste al mundo, sino cambiar el orden social de cosas. Debemos luchar por algo superior. Y cuando dice debemos luchar por algo superior, significa que debemos construir una sociedad más digna para nosotros. Una sociedad más justa para nosotros, para las grandes mayorías. Entonces las clases más reaccionarias, no creas tampoco, debes asumir eso, las clases más reaccionarias que tienen el poder, que están a favor de la guerra y vender armamento a otros países y prestarle dinero a otros países y vivir de la deuda externa, se valen de la filosofía. Según vos, esas clases sociales, esos grupos dominantes, vos pensás que no tienen defensores? Sí, tienen defensores, tienen políticos, tienen académicos, tienen universidades, donde los preparan ideológicamente. ¿Vos pensás que ellos no estudian a sus enemigos? Sí estudian a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? El materialismo dialéctico histórico, fundado por Marx y Engels, por Lenin, abordan el marxismo, lo estudian.
Los que no estudiamos somos nosotros. Los que nos manipulan y nos engañan y nos meten miedo. Ellos creen que son gente babosa. No son gente babosa. Estudian a sus enemigos. Entonces se valen de la filosofía para garantizar su poder. Se valen de la filosofía. Don Julio siempre verán ricos y pobres. ¿Y yo qué puedo hacer, don Julio? Siempre verán ricos y pobres. Y si yo te dijese, Oswaldo, si yo te dijese en este momento, explícame el origen de la pobreza desde un enfoque dialéctico, ¿qué me dirías, Oswaldo? Espérame, Eric, se me ha olvidado lo que es el contexto de dialéctico. ¿Me puede dar un resumen ahí? No, Oswaldo, por favor. Ya, yo te lo siento, pero sería además que yo explique eso. Y se lo digo de buena manera. Yo voy a estar repitiendo las cosas. ¿Quién me puede contestarme a esa pregunta? Si yo les dijese una tarea a ustedes, miren, mañana me van a traer un enfoque dialéctico sobre la pobreza. Sí, la dialéctica tiene que ver con el materialismo, es el método que estudia el materialismo. Y se podría explicar desde la deuda externa. La pobreza. Como los gobernantes se han metido en deudas externas y eso ha venido a afectar a la población. ¿Alguna otra opinión de otro compañero? Si nos fuéramos más lejos, también se podría explicar que también comenzó desde el excedente económico. Correcto. Desde la apropiación. Correcto, María José. Estás en la razón. Has dicho un comentario acertado. Podemos irnos más atrás. ¿Tú crees que siempre han existido ricos y pobres? No, mamita. No siempre han existido. La riqueza y la pobreza comenzó en un momento histórico de la sociedad, cuando apareció el excedente económico. En la comunidad primitiva, me imagino, Cindy, yo me imagino que también que vos y tus compañeros de sociología y los muchachos aquí, los compañeros también, tienen una cultura. Es decir, tienen conocimiento sobre la sociedad primitiva, cuáles eran sus características. Llevaban una vida comunitaria, todos trabajaban y los bienes materiales se distribuían de forma equitativa. No existía el Estado, no existía la propiedad privada. ¿Cuándo hubieron diferencia entre los hombres? ¿Cuándo empezó la explotación del hombre por el hombre? ¿Cuándo desapareció el carácter equitativo y se convirtió en un carácter desigual a los bienes materiales? Cuando se desintegró la comunidad primitiva, cuando apareció el excedente económico, cuando se apropiaron de los medios de producción. Esas familias, las más antiguas. Desde entonces, esas clases reaccionarias se han valido de la filosofía para garantizar su poder. Y hoy, en el momento actual, garantizan su poder. ¿A través de qué? A través de todas las instituciones ideológicas. Llámese medios de comunicación, llámese religión, llámese educación. Y dentro de los medios de comunicación, mira, hay una diversidad. Radio, televisión, libros, revistas, cine, la pantalla grande, la pantalla pequeña, el internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Todos esos recursos ideológicos van orientados ¿a qué? A deformar esto.
reformarlos. A que la gente tenga que tenga una cuestión unilateral de la realidad. Entonces, las clases reaccionarias se valen de la filosofía. Se valen. Entonces, las clases reaccionarias ocupan la filosofía para garantizar su poder político, desviar a los trabajadores en la transformación de la sociedad. Desviar a los trabajadores. No te organices. Y los medios te están diciendo, mira, somos el único canal con 10,000 likes, 20,000 likes, 1 millón de likes, 1 millón de seguidores que nos siguen y que opinan. Y vos pensás que solo porque opinaste y hubo una opinión de 500,000, uy, señor, 500,000 de opiniones, fue un estallido espontáneo. Y yo fui parte de ese 1,000,000. ¿Y qué hiciste? Nada. No lo opinaste. Y si es posible, viste una opinión unilateral. Quieren reducir la lucha de clases a una computadora, a estar detrás de una computadora. Estar detrás de una computadora. Y vos pensás que detrás de una computadora, Cindy, vas a conquistar tus derechos. Así piensa el joven, que va a conquistar sus derechos atrás de una computadora, dándole like a todo. Entonces, las fuerzas reaccionarias que se ocupan, que se sirven de la filosofía, aspiran a perpetuar las relaciones de explotación. De esta manera podemos afirmar que la historia de la filosofía estudia el proceso del devenir de la filosofía, sus etapas, sus irregularidades, escuelas y corrientes filosóficas que se desarrollan en cada formación económico-social. ¿Qué es una formación económico-social? Es un tipo histórico de sociedad y que tiene un determinado modo de producción. Cómo los hombres producen sus bienes materiales y las relaciones que se establecen entre ellos mismos. Es decir, yo digo sociedad primitiva porque soy perezoso, porque la palabra es muy larga. Formación económico-social primitiva. Es un tipo histórico de sociedad. Sociedad esclavista. Formación económico-social esclavista. Es un tipo histórico de sociedad distinto a la sociedad primitiva. Formación económico-social feudalista. Es un tipo histórico de sociedad distinta al esclavismo y a la comunidad primitiva. Entonces, formación económico-social es un tipo histórico de sociedad fundamentado en un modo de producción. Y a cada formación económico-social le pertenece una base económica y una superestructura. Bien, ya faltan 5 de las 12. Vamos a seguir con este tema el día lunes. Saben que el viernes hay discusión de materiales. Pregunté. Sí, licenciado. ¿Verdad que no están en clase, Cindy? Sí, estamos. ¿Y estás ahí en tu casa escuchando la clase o estás en el parque o en Metrocentro? Ya me dijeron que no, en Metro.
Ya me dijeron que pasas en Metrocentro, ahí en el Pollo Campero, viendo las clases. ¿Es cierto eso? No, Liz. Dime, ¿me vas a investigar quiénes pasan en Metrocentro? Ay, para investigarle tendría que ir a Metrocentro. ¿Verdad que no tenés buen sentido de humor, Cindy? Cindy. Sí, sí, le estoy entendiendo. Le estoy No tenés buen entendiendo que es sentido de una humor. broma. ¿Cuándo irás a investigar? Ahí vamos a ir mañana. Bueno, espero mañana un reporte, ¿de acuerdo? Vaya, con foto y todo. Con foto, ¿de acuerdo? Bueno, pásense feliz tarde, muchachos, y cuídense bastante. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Ok, cuídense. Feliz tarde.